Imagina que abres los ojos y durante unos segundos no sabes dónde estás. El suelo bajo tu cuerpo está frío, huele a humo, a tierra húmeda, a animales y a ropa que lleva demasiado tiempo sin secarse. Hay alguien respirando cerca de ti, pero no pertenece a tu familia. Tampoco entiendes las palabras que escuchas al otro lado de la habitación. Hace apenas unas semanas dormías en tu propia aldea, en una parte de Inglaterra que hoy llamaríamos anglosajona. Conocías los caminos, las casas, la iglesia, los campos y prácticamente a todas las personas que vivían a tu alrededor. Ahora estás a cientos de kilómetros de allí, quizá al otro lado del Mar del Norte. No sabes exactamente dónde. Y probablemente nunca volverás a casa. Estamos alrededor del año 900 después de Cristo. Europa no se parece en nada al continente que conocemos hoy. Inglaterra ni siquiera es todavía un país completamente unificado. Existen distintos territorios y reinos, y durante décadas los habitantes de las islas británicas han aprendido a temer la aparición de determinadas velas en el horizonte. Los hombres que llegan en aquellos barcos proceden de Escandinavia. Algunos vienen para comerciar, otros para establecerse, otros para luchar, y algunos vienen buscando algo que puede resultar incluso más valioso que la plata: personas. Los vikingos no solamente saqueaban monasterios y robaban metales preciosos, también capturaban seres humanos. Hombres, mujeres y niños podían convertirse en parte del botín de una incursión. Algunos serían liberados a cambio de un rescate, otros serían vendidos, otros terminarían trabajando durante años, quizá durante toda su vida, en la casa o en las tierras de otra persona. Y hoy, tú eres uno de ellos. Tu historia comenzó una mañana que probablemente parecía completamente normal. No existían sirenas que pudieran advertir de un ataque. No existían teléfonos. No había soldados vigilando cada tramo de costa. Una pequeña comunidad podía vivir durante meses sin recibir noticias de lo que estaba ocurriendo a pocas decenas de kilómetros. Quizá estabas trabajando cerca de los campos cuando alguien vio los barcos. Al principio podían ser solamente pequeñas formas oscuras sobre el agua. Después comenzaron a distinguirse los cascos, los remos, los hombres. La velocidad era una de las grandes ventajas de los invasores nórdicos. Sus embarcaciones podían acercarse rápidamente a la costa, desembarcar hombres y marcharse antes de que una fuerza organizada tuviera tiempo de responder. Cuando los habitantes de tu aldea comprendieron lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. No todos los ataques vikingos fueron iguales, no todos terminaban con una población completa asesinada, como a veces muestra el cine. Matar indiscriminadamente tampoco tenía demasiado sentido cuando un prisionero vivo podía convertirse en dinero, trabajo o mercancía. Así que corres, quizá corres hacia los árboles, quizá intentas alcanzar otra aldea, quizá buscas a tu familia, pero alguien te alcanza. No necesitas imaginar una gran batalla. Para una persona común, la captura podía ser mucho menos heroica: un golpe, una caída, un arma apuntándote, una cuerda alrededor de las muñecas y una decisión muy sencilla: caminar o morir. En cuestión de minutos, tu posición en el mundo ha cambiado completamente. Eres joven, estás sano, puedes trabajar. Eso te hace valioso. Los hombres que te capturan hablan una lengua germánica que quizá contiene algunos sonidos vagamente reconocibles para tus oídos anglosajones, pero no puedes mantener una conversación con ellos. Te dan órdenes mediante gestos. Si tardas demasiado en comprenderlas, alguien te empuja. Junto a ti hay otros prisioneros. Reconoces algunas caras, otras no. Puede que hayan capturado personas de varias pequeñas comunidades mientras avanzaban por la costa. Entre los cautivos hay hombres, mujeres y quizá niños. Algunos lloran, otros permanecen completamente callados. Nadie sabe qué ocurrirá. Eso probablemente es lo peor. No existe ningún papel que explique tu destino. No hay juicio. No habrá oportunidad de llamar a nadie. Tu mundo se limita ahora a las personas armadas que te rodean. Caminas hacia el mar. Allí están los barcos. Para alguien nacido cerca de la costa, un barco no sería necesariamente algo extraño, pero subir a uno como prisionero es completamente diferente. Te hacen entrar. Puede que tus manos permanezcan atadas, quizá te sujeten junto a otros cautivos. Los detalles exactos cambiarían según el lugar, el momento y las personas que te hubieran capturado, pero una cosa sería evidente desde el principio: ya no decides hacia dónde vas. El barco abandona Inglaterra. Poco a poco, la tierra que conoces empieza a desaparecer. Primero distingues las casas, después solamente la costa, finalmente nada, solo agua. El viaje puede durar días, dependiendo del destino, las condiciones del mar y las escalas realizadas. Para alguien acostumbrado a permanecer en tierra, el movimiento continuo de una embarcación abierta puede ser miserable. El viento del mar atraviesa la ropa, todo termina húmedo.
El agua salada golpea el rostro. Es difícil dormir, es difícil mantener la comida dentro del estómago, y la embarcación no ha sido construida pensando en tu comodidad. Los barcos nórdicos son máquinas extraordinarias para su tiempo, pero eso no significa que viajar en ellos sea agradable. No tienes una cabina privada, no hay una cama, no existe una cubierta inferior confortable donde refugiarse de la lluvia. Te sientas donde puedes. Cuando llega la noche, quizá intentes dormir mientras escuchas el golpe del agua contra la madera, y entonces piensas en casa. Aquí comienza una parte de la esclavitud que resulta difícil encontrar en los objetos arqueológicos. La incertidumbre. No sabes si tu familia está viva, no sabes si también ha sido capturada, no sabes si alguien sabe dónde estás, y sobre todo, no sabes si volverás a verla. Durante siglos, las historias modernas sobre los vikingos se concentraron principalmente en guerreros, exploradores, barcos y reyes. Pero detrás de ese mundo existía también una economía en la que las personas podían ser compradas, vendidas y obligadas a trabajar. En antiguo nórdico se utilizaba una palabra que suele traducirse como thrall. Era una persona no libre. Eso eres ahora. No significa necesariamente que todos los esclavos vivieran exactamente de la misma forma. Como ocurre en muchas sociedades donde existió la esclavitud, el destino podía depender enormemente del dueño, del trabajo, de la edad, del sexo, de las habilidades y de muchas otras circunstancias. Pero existe algo que todos compartían: no eran libres. Finalmente aparece tierra. Quizá hayas llegado a Dinamarca, quizá a otro territorio controlado por escandinavos. Existen muchas posibilidades porque las redes comerciales vikingas se extienden enormemente. Los cautivos pueden circular entre regiones y mercados. Una persona capturada en las Islas Británicas puede terminar muy lejos del lugar donde nació. Cuando bajas del barco, nadie te explica en qué país estás. El concepto moderno de fronteras nacionales todavía no funciona como hoy. Solamente sabes que la gente habla de otra manera. Las casas son diferentes, la ropa es ligeramente diferente y no reconoces absolutamente nada. Quizás seas llevado a un asentamiento donde se comercia con pieles, metal, animales, tejidos, objetos extranjeros y seres humanos. Y allí ocurre algo que jamás imaginaste que pudiera sucederte. Alguien te examina, no como una persona, como una inversión. Miran tu cuerpo, tu edad, tus brazos, tus manos. Tus dientes pueden revelar aproximadamente tu salud. Las cicatrices pueden decir algo sobre tu pasado. Si sabes realizar algún oficio, eso puede aumentar tu valor. Puede que intenten preguntarte cosas mediante palabras que todavía apenas entiendes. ¿Sabes trabajar la madera? ¿Sabes cuidar animales? ¿Sabes cultivar? Sabes manejar herramientas, pero probablemente no seas un artesano extraordinario, eres simplemente una persona común, y eso también tiene utilidad, porque casi todo en este mundo necesita trabajo humano. No existen tractores, no existen motores, no existe electricidad. Cada campo debe trabajarse mediante fuerza humana y animal. La leña debe cortarse, el agua debe transportarse, los animales deben alimentarse, las cercas deben repararse, los cereales deben procesarse, la lana debe convertirse en hilo, la comida debe prepararse desde cero. Una gran propiedad necesita manos, y tú tienes dos. Finalmente alguien te adquiere. Nunca sabrás exactamente cuánto pagó por ti. Quizá plata, quizá otros bienes, quizá formas parte de un intercambio más complejo. Solamente sabes que después de la negociación ya no sigues con los comerciantes. Ahora sigues a un hombre y a varias personas de su grupo. Camináis durante horas. Dejas atrás el asentamiento y aparecen campos, zonas húmedas, pequeñas granjas, bosques y caminos que apenas parecen caminos. Tu destino no es una fortaleza gigantesca, tampoco una ciudad, es una granja, y aquí probablemente pasarás la mayor parte de tu nueva vida. Cuando pensamos en los vikingos, solemos imaginar hombres permanentemente embarcados buscando lugares que atacar, pero la mayoría de la población escandinava vivía principalmente de la agricultura, la ganadería, la pesca y distintos oficios. El hombre que ahora controla tu vida puede haber viajado, quizá participó alguna vez en una expedición, tal vez nunca lo hizo, pero su casa depende de la tierra. En el centro de la propiedad se encuentra una construcción alargada, una casa larga. Cuando entras por primera vez, tus ojos necesitan unos segundos para acostumbrarse a la oscuridad. No hay grandes ventanas de cristal. La principal fuente de iluminación procede del fuego. El humo se acumula en el interior antes de encontrar alguna salida. El aire puede ser espeso. En determinadas épocas del año, algunos animales permanecen cerca o incluso dentro de partes del edificio, aportando calor, ruido y todavía más olor. No existe privacidad como la entendemos hoy.
Varias personas comparten espacios, comen juntas, trabajan cerca unas de otras, duermen a poca distancia, pero tú no ocupas la misma posición que ellas. Hay una jerarquía. El dueño de la propiedad es libre, su familia es libre, otros trabajadores o dependientes pueden ser libres. Tú no. Tu lugar para dormir puede reducirse a un espacio sencillo con pieles, paja o mantas, dependiendo de la riqueza de la casa y de tu función. Y esa primera noche descubres algo. El silencio de tu antigua casa era diferente. Aquí escuchas personas hablando en una lengua que todavía no comprendes. El fuego, el viento, algún animal moviéndose. Toses por el humo, cierras los ojos. Y cuando vuelves a abrirlos todavía estás allí. No ha sido un sueño. El día comienza temprano, muy temprano. En una sociedad agrícola, la luz del sol organiza gran parte de la jornada. Durante el verano, los días del norte pueden ser extremadamente largos. Durante el invierno ocurre lo contrario. Tu trabajo depende de la estación. No existe una jornada laboral de 8 horas. No existe sábado libre. No existe salario al final de la semana. Trabajas porque se espera que trabajes. El primer problema es el idioma. Las órdenes sencillas comienzan a repetirse tanto que poco a poco las aprendes. Ven, lleva, corta, trae, espera, agua, caballo, vaca, fuego, comida. No necesitas estudiar gramática. La necesidad te enseña. Un error puede provocar un grito, otro puede provocar un golpe. Así que observas, imitas, aprendes rápido. Por la mañana quizá tengas que ayudar con los animales. Las granjas nórdicas pueden tener vacas, ovejas, cabras, cerdos, caballos y aves. El ganado representa alimento, materiales, riqueza y supervivencia. Retiras estiércol, transportas alimento, reparas una cerca, buscas un animal que se ha separado. Después puede llegar el trabajo en los campos. Cereales como la cebada y el centeno forman parte importante de la agricultura de muchas comunidades. El trabajo cambia con el calendario. Preparar la tierra, sembrar, eliminar malas hierbas, cosechar, secar, almacenar. Cada etapa importa, porque un error no significa simplemente perder dinero. Puede significar pasar hambre durante el invierno. La comida que recibes probablemente no es completamente diferente de algunos alimentos que conocías en Inglaterra. Cereales, pan, gachas, pescado, productos lácteos, verduras cuando están disponibles, carne en determinadas ocasiones. No desayunas huevos con tocino todas las mañanas como en una película. La dieta depende enormemente de la región, la estación y la riqueza de la propiedad. Para alguien situado en la parte más baja de la sociedad, las mejores porciones no tienen por qué terminar en tu plato. Pero tu dueño también tiene un motivo para mantenerte con vida. Eres trabajo. Un esclavo muerto no trabaja. Eso no convierte el sistema en humano. Simplemente significa que tu cuerpo tiene valor económico. Pasas semanas siguiendo la misma rutina, después meses. Tus manos cambian, la piel se endurece, aparecen cortes que cicatrizan. Tu espalda aprende a soportar pesos que antes parecían demasiado grandes. Y sin darte cuenta, empiezas a comprender conversaciones. Primero palabras aisladas, después frases. Finalmente entiendes cuándo están hablando de ti. Puede que incluso te hayan dado otro nombre. Tal vez conserves el tuyo. No existe una norma universal, pero hay algo extraño en empezar a responder cuando alguien que te posee pronuncia tu nombre. Poco a poco, la vida anterior empieza a sentirse más lejana. Todavía recuerdas perfectamente el rostro de tu madre, la voz de tu padre, tus hermanos, una persona que amabas, pero pequeños detalles comienzan a desaparecer. No recuerdas exactamente cómo sonaba una determinada puerta al abrirse, no recuerdas el orden de ciertas casas de la aldea. Intentas reconstruirlo antes de dormir. Una casa aquí, un árbol allí, el camino, la iglesia, el campo, el río. Repites mentalmente los nombres de las personas para no olvidarlas, porque no tienes fotografías, no tienes cartas. La memoria es todo lo que queda. Durante el invierno, la vida cambia. Las horas de luz disminuyen. El frío se instala alrededor de la casa. El trabajo exterior puede reducirse en algunas tareas, pero jamás desaparece. Los animales siguen necesitando cuidados. La leña sigue siendo imprescindible. El fuego debe mantenerse. Las herramientas pueden repararse. Los materiales se procesan. Dentro de la casa, distintas personas trabajan mientras las llamas iluminan parcialmente sus rostros. La fabricación de textiles consume una cantidad enorme de tiempo. La lana debe prepararse, debe hilarse, después tejerse. Las telas son valiosas precisamente porque detrás de una sola pieza existen incontables horas de trabajo. Un esclavo puede participar en muchas de estas tareas según sus habilidades y circunstancias. No hay una única profesión llamada esclavo.
Ser esclavo describe tu condición, no necesariamente tu trabajo. Puedes cuidar animales, trabajar el campo, cortar madera, cocinar, moler grano, construir, remar, ayudar en un taller, realizar tareas domésticas. Una persona con una habilidad especializada puede convertirse en un recurso especialmente valioso, y entonces empiezas a comprender mejor la sociedad en la que estás atrapado. Existen hombres poderosos, existen campesinos libres, existen personas dependientes, y debajo de ellos están personas como tú. En los relatos nórdicos escritos posteriormente aparece claramente la idea de una sociedad dividida entre distintos niveles, incluyendo a los thralls en la parte inferior. Eso afecta prácticamente a todo. No tienes la misma protección, no tienes el mismo honor, no tienes la misma capacidad para decidir dónde vivir. Tu cuerpo y tu trabajo están bajo el control de otra persona, y dependiendo de las circunstancias, incluso tu familia futura puede quedar atrapada dentro de ese sistema. Pero eso no significa que pases cada segundo encadenado. Esta es una diferencia importante entre la realidad histórica y algunas imágenes modernas. Mantener permanentemente encadenados a todos los trabajadores sería poco práctico para muchas tareas agrícolas. Puedes caminar por la propiedad, puedes llevar animales, puedes entrar al bosque, puedes transportar cosas. Tu falta de libertad no necesita una cadena visible todo el tiempo. La verdadera cadena es que no puedes marcharte. ¿A dónde irías? Estás en un territorio que no conoces. Tu acento te delata. No tienes dinero, no tienes aliados. No sabes exactamente cómo regresar a Inglaterra, y para hacerlo tendrías que encontrar un puerto, conseguir un lugar en un barco y cruzar un mar. Incluso si escaparas de la granja, ser libre durante unas horas no significa haber recuperado tu vida. Aún así, seguramente piensas en ello, especialmente al principio. Mientras recoges madera y ves los árboles extendiéndose delante de ti, podrías correr. La idea aparece, das unos pasos, miras hacia atrás. Nadie parece observarte, pero luego piensas en lo que hay más allá. No lo sabes, podrías encontrar otra granja, podrían capturarte, podrías morir de frío. Quizá el castigo por escapar sea mucho peor que permanecer allí, así que vuelves, no porque hayas aceptado tu esclavitud, sino porque todavía no ves una salida. Pasa un año, ahora puedes hablar con las personas que viven contigo, no perfectamente, pero suficiente, y empiezas a descubrir algo incómodo. No todas son monstruos, eso hace que la situación sea psicológicamente todavía más complicada. Un niño de la familia puede hablar contigo con curiosidad. Una mujer puede darte comida cuando estás enfermo. Otro trabajador puede enseñarte cómo utilizar correctamente una herramienta. Puedes incluso reírte alguna vez. Y después recuerdas que no eres libre. Una persona puede tratarte con cierta amabilidad y seguir aceptando que perteneces a alguien. Para ellos la esclavitud no es una anomalía histórica. Forma parte del mundo que conocen. Y eso incluye también a otros pueblos. La esclavitud no es una institución exclusivamente vikinga. Existen diferentes formas en numerosas sociedades de Europa y otros lugares durante este periodo. Incluso en la Inglaterra anglosajona que dejaste atrás existían personas no libres. Quizá tú mismo habías visto esclavos antes de ser capturado. Tal vez nunca imaginaste que podrías convertirte en uno. El mundo medieval puede cambiar la posición de una persona con una velocidad aterradora. Una guerra, una deuda, una condena, una incursión, una mala cosecha, y todo lo que parecía permanente desaparece. En algún momento llegan visitantes a la propiedad, traen noticias, hablan de barcos, de comercio, de otras regiones. Escuchas nombres que reconoces, Inglaterra. De repente dejas lo que estás haciendo, preguntas, al principio se ríen de tu reacción, pero insistes. Hay barcos que siguen viajando hacia las islas, comerciantes, guerreros, gente que va y viene. Por primera vez en meses, la idea de volver a casa deja de parecer completamente imposible, pero necesitas libertad. Y aquí aparece una de las pocas esperanzas que podían existir para algunas personas esclavizadas. La esclavitud no tenía necesariamente que durar siempre. En determinadas circunstancias una persona podía ser liberada, podía existir manumisión. Algunos esclavos podían conseguir o recibir la libertad. Las condiciones variaban, y no debemos imaginar un sistema sencillo o generoso. Para muchísimas personas la libertad jamás llegaría, pero tú sabes que existe, y desde ese momento comienzas a pensar de otra manera. Ya no cuentas solamente los días, observas, aprendes, intentas convertirte en alguien difícil de reemplazar. Has demostrado que entiendes los animales, sabes reparar determinadas herramientas, has aprendido suficiente lengua para recibir instrucciones complejas. Cuando un caballo enferma, sabes ayudar. Cuando una cerca se rompe, sabes repararla. Cuando llega una tormenta,
Trabajas junto a todos los demás, no porque ames a tu dueño, sino porque una persona útil puede tener más posibilidades que una persona considerada prescindible. Pasan más años, la transformación es profunda. Cuando llegaste eras un joven de Inglaterra que apenas podía comprender una palabra. Ahora hablas la lengua del lugar, conoces cada campo, sabes dónde encontrar agua, sabes cuándo llegará aproximadamente el frío observando el paisaje. Conoces las historias de las personas que viven allí, y ellos conocen partes de la tuya, pero sigues soñando ocasionalmente en anglosajón. En esos sueños estás en casa. Las personas que perdiste no han envejecido, tú tampoco. Caminas por la aldea exactamente como era antes del ataque. Después despiertas. El fuego casi se ha apagado, y durante unos segundos vuelves a sentirte como aquel muchacho en el barco. Un invierno llega especialmente duro. Hay menos comida. Los animales necesitan más cuidados. Una enfermedad pasa por la casa. Cuando la supervivencia se vuelve difícil, las diferencias sociales no desaparecen. Al contrario, quien ocupa la parte más baja suele sentirlas con mayor fuerza. Trabajas estando enfermo, te levantas con dolor, sigues cargando madera, sigues buscando agua. No existe un médico moderno esperando para examinarte. Hay conocimientos tradicionales, remedios, cuidados y experiencia, pero muchas enfermedades que hoy serían tratables pueden convertirse en problemas graves. Sobrevives. Otra persona de la propiedad no. La muerte es mucho más visible en este mundo. Niños, adultos, partos, accidentes, infecciones, violencia. Todos saben que la vida puede terminar rápido. Quizá eso también explique por qué el concepto de libertad comienza a obsesionarte más. Ya no quieres morir allí siendo propiedad de alguien. Quieres decidir al menos dónde terminarán tus días. Un verano tu dueño prepara un viaje hacia un asentamiento comercial. Necesita varias personas para transportar productos y te lleva. Han pasado años desde que viste un lugar grande. Cuando llegas el movimiento te sorprende. Hay embarcaciones, mercaderes, animales, personas procedentes de distintas regiones. Escuchas lenguas diferentes. Ves objetos que han viajado distancias enormes. El mundo vikingo está conectado mediante rutas comerciales que alcanzan lugares que durante tu infancia apenas podrías haber imaginado. Y entonces ves algo que te paraliza. Prisioneros, personas esperando ser vendidas, una mujer joven, dos hombres, un niño. No sabes de dónde proceden, pero reconoces perfectamente sus rostros, no porque los hayas visto antes, sino porque recuerdas esa expresión. Es la misma que tú tenías. Por un instante estás otra vez junto al barco. Quieres decirles algo, quieres explicarles lo que ocurrirá. Quieres decirles que aprendan rápido, que recuerden sus nombres, que no olviden de dónde vienen, pero no sabes qué lengua hablan, y continúas caminando. Esa noche apenas duermes, comprendes que tu historia no fue extraordinaria, eso es quizá lo más terrible. Mientras tú llevabas años trabajando en aquella granja, otros barcos continuaban navegando, otros pueblos eran atacados, otros seres humanos eran capturados. Algunos acabarían trabajando en Escandinavia, otros serían vendidos nuevamente y transportados a lugares todavía más lejanos. Las redes vikingas conectaban el norte de Europa con rutas hacia el este y el sur. Una persona podía comenzar su vida en una pequeña comunidad europea y terminar a miles de kilómetros de ella, convertida en mercancía humana. Regresas a la granja, pasan más estaciones, hasta que un día ocurre algo que no esperabas. Tu dueño quiere hablar contigo, ya es mayor que cuando llegaste, tú también. Has trabajado para él durante una parte enorme de tu vida adulta. No sabemos exactamente qué conversación tendría lugar porque las circunstancias de liberación podían variar enormemente. Pero imaginemos una posibilidad históricamente plausible. Has acumulado cierto valor, quizá mediante trabajo permitido en determinados momentos, quizá gracias a un acuerdo, quizá porque tu propietario simplemente decide liberarte después de años de servicio, quizá interviene otra persona. No importa exactamente cómo, importa la palabra que finalmente comprendes: libre. Preguntas otra vez, necesitas escucharlo. Libre, esperabas sentir algo enorme, gritar, llorar, pero al principio solamente permaneces quieto, porque llevas tanto tiempo obedeciendo órdenes que ya no recuerdas cómo se siente decidir. Esa noche duermes prácticamente en el mismo lugar, comes comida parecida, el fuego es el mismo, la casa es la misma, y sin embargo, absolutamente todo ha cambiado. Mañana podrías marcharte, quizá no inmediatamente, quizá existen obligaciones o condiciones. Quizá tu nueva posición social todavía no equivale a la de una persona nacida libre. La libertad en este mundo puede tener diferentes grados y consecuencias, pero ya no eres simplemente propiedad. Y entonces surge una pregunta mucho más difícil de lo que imaginabas. ¿A dónde vas? Durante años tu respuesta habría sido inmediata: a casa, Inglaterra. Pero ahora no sabes si aquella casa existe, no sabes quién sigue vivo. Han pasado quizá 10 años, tal vez más. El niño que recordabas es ahora un adulto. Tus padres pueden haber muerto.
Tu antigua aldea puede haber cambiado de manos varias veces, y tú también has cambiado. Hablas otra lengua, conoces otra tierra, tienes personas aquí que, aunque forman parte del mundo que te arrebató tu libertad, son ahora las personas que conoces. La esclavitud te quitó la posibilidad de elegir durante tanto tiempo que la primera gran decisión de tu nueva vida resulta aterradora. Finalmente decides intentarlo. Quieres ver Inglaterra una vez más. Trabajas durante meses. Consigues lo necesario para un viaje. Encuentras comerciantes que cruzarán el mar. Cuando vuelves a subir a una embarcación, recuerdas la primera vez. Entonces estabas atado. Ahora nadie te obliga. El mar sigue siendo igual de frío. El viento sigue golpeando el rostro. La madera sigue crujiendo. Pero esta vez puedes mirar el horizonte y saber que el destino también es tu decisión. Después de varios días aparece tierra. Inglaterra. No reconoces inmediatamente el lugar. No importa. Te arrodillas y tocas el suelo. Esperabas sentir que habías regresado completamente, pero descubres algo extraño. La tierra es tuya y ya no lo es. Preguntas, viajas, buscas nombres antiguos. Algunas personas entienden tu forma de hablar, aunque tu acento ha cambiado. Finalmente encuentras la región donde naciste. El camino parece más pequeño de lo que recordabas. Algunos árboles han desaparecido. Hay casas nuevas, otras ya no existen. Caminas lentamente. Buscas la casa de tu infancia. No está, pero encuentras a alguien. Una persona mayor te mira durante mucho tiempo. Dice tu nombre, el nombre que llevabas antes de cruzar el mar. Durante unos segundos ninguno de los dos habla. Quizá es un hermano, una hermana, un antiguo vecino, alguien que estaba allí aquella mañana, alguien que creyó que habías muerto, y en ese momento comprendes la verdadera distancia que has recorrido. No solamente cruzaste el mar del norte, atravesaste años en los que no tenías control sobre tu propia vida. Sobreviviste como cautivo, aprendiste una lengua nueva, trabajaste en una tierra extranjera, viste personas compradas y vendidas, viste inviernos llegar y marcharse, y regresaste. Pero miles de personas capturadas durante la era vikinga nunca tuvieron ese final, no volvieron a pisar su tierra, no conocemos sus nombres, no sabemos dónde fueron enterradas, muchas desaparecieron de los registros históricos casi por completo. Los textos de aquella época hablan de reyes, guerras, expediciones y grandes hombres con mucha más frecuencia de la que hablan de las personas que transportaban agua, limpiaban establos, cultivaban campos o eran vendidas en un mercado. Sin embargo, esas personas existieron. Los historiadores encuentran rastros de ellas en leyes, crónicas, literatura, arqueología y referencias al comercio de cautivos. Sabemos que los vikingos capturaron personas durante sus incursiones. Sabemos que comerciaron con seres humanos. Sabemos que la sociedad escandinava de la época distinguía entre personas libres y no libres. Y sabemos que detrás de cada una de esas palabras hubo seres humanos que alguna vez tuvieron una casa, una familia y un nombre. Por eso, cuando imaginamos la era vikinga, quizá no deberíamos mirar solamente hacia la proa del barco, donde suele aparecer el guerrero de las historias. También podemos mirar hacia el interior. Allí, sentado entre mercancías y hombres armados, puede haber un joven que contempla cómo desaparece la costa de Inglaterra. No sabe qué ocurrirá mañana, no sabe dónde dormirá, no sabe qué idioma escuchará cuando despierte. Lo único que sabe es que hace unas horas era libre y ahora pertenece a otra persona. Durante generaciones, hombres y mujeres como él formaron una parte silenciosa del mundo vikingo. Cultivaron sus campos, cuidaron sus animales, prepararon alimentos, produjeron tejidos, transportaron mercancías, construyeron, remaron, sirvieron en hogares y trabajaron en tierras cuyos nombres quizá nunca aprendieron a pronunciar correctamente. Algunos consiguieron la libertad, otros nacieron y murieron sin conocerla, y probablemente muchos pasaron sus últimas noches recordando exactamente lo mismo que nuestro cautivo recordó durante años. Una casa, un camino, un rostro, una voz, algún lugar al otro lado del mar, un lugar que una vez llamaron hogar.